Qué gusto estar con ustedes en este día. Es una bendición siempre estudiar la palabra de Dios juntos. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen Tito capítulo 3. Tito 3. Señor, sálvame, es lo que grita Pedro cuando comienza a hundirse en las aguas allí del mar de Galilea. Y recordamos esa historia. Cristo está caminando sobre el agua y Pedro pide permiso y Cristo lo concede y Pedro baja del barco, comienza a caminar sobre el agua, pero al ver el fuerte viento, ver la situación, las aguas, las olas, grita, tiene temor y grita, Señor, sálvame. Y si tú llegaras a preguntar a cualquier niño, ¿qué es lo que Pedro pide? Entonces, cuando dice el Señor, sálvame, ¿qué pide? Pues cualquier niño podría contestar, pues quiso que el Señor le salvara de esa situación, de ahogarse en el agua, que le salvara de la crisis inminente que le amenazaba, el peligro que le enfrentaba justo en ese momento. Porque eso es lo que significa salvar, es lo que significa salvación. La RAI dice que salvar significa librar de un peligro. Y lo interesante es de que en el pasaje que vamos a estudiar en este día, ahí en Tito 3, de los versículos 4 al 7, Pablo dice que Dios nos salvó. Y lo curioso es de que nunca nos dice de qué nos salvó. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es de que Pablo no explica qué es lo que nos amenazaba? ¿Cuál fue el peligro? ¿Por qué no nos explica de qué nos salvó Dios? Y creo que la respuesta es de que Pablo lo da por sentado. La Biblia entera habla de una realidad y Pablo da por sentado de que ya en este punto de la carta todos entendemos qué es el peligro que nos amenaza. De que Dios, nuestro Creador, es 3 veces santo. Él exige absoluta perfección de todos los que le rodean. Si alguien peca, si alguien no es perfecto como Él es perfecto, siendo un juez justo, necesariamente Él le va a castigar con toda la furia de su ira infinita. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y nuestro problema, viendo Tito 3, es de que en el pasaje anterior, en Tito 3:3, Pablo nos describe de esa manera que éramos precisamente insensatos, los que no estarán delante de los ojos de Dios. Dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, de que el hombre natural se está ahogando en el lago de su pecado, a punto de ser lanzado a un peor lago, el que arde con fuego y azufre. El hombre yace bajo la ira del Dios Santo, todo hombre. Y es por eso que Pablo no tiene que especificar el contexto de esa salvación. Si no hay otro contexto, ese es el único contexto que importa. No puede haber mayor peligro, no puede haber crisis más inminente. Todo hombre sin Cristo tiene un enemigo omnipotente, Dios mismo, que está listo para vengar su santidad y aplastar al pecador por toda la eternidad. Y eso es lo que hace brillar aún más fuerte la salvación. Realmente entender el peligro, realmente entender la crisis de que Dios nos salvó de su ira infinita. Bueno, con esta pregunta ya contestada, podemos ver cómo Pablo, en el pasaje que nos toca ver en este día, que Pablo contesta 3 otras preguntas. 3 preguntas que nos instarán a vivir conforme a la gracia que Dios nos mostró en nuestra salvación. La primera pregunta es, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué nos salvó Dios? Respuesta, para revelar su misericordia. Segunda pregunta, ¿cómo nos salvó Dios?
respuesta por Cristo, por medio de su Espíritu. Tercera pregunta, ¿para qué nos salvó Dios? Para hacernos sus herederos. Así que un texto rico, lindo, vamos a leer el texto, Tito 3, versículos 4 al 7. Así dice Pablo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pidamos la ayuda del Señor. Señor, venimos delante de ti nuevamente con el deseo de que tú obres en nosotros, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos dé comprensión de tu palabra y que también nos dé la capacidad y el poder de ponerla en práctica en nuestras vidas para que podamos realmente vivir conforme y de manera digna de la salvación que tú nos has regalado en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bueno, les recuerdo un poco del contexto de esta carta. Pablo escribe a Tito para ayudarle a arreglar algunos problemas en las iglesias en Creta. Hubo pecado y vemos dos problemas principales, de que hubo falsa enseñanza, los falsos maestros, y que esa falsa enseñanza estaba produciendo vidas de pecado, vidas impías. Y parece que la gente, los cristianos allí en Creta, no se habían percatado de la relación entre la sana doctrina y la vida santa. Entonces, por un lado, en el capítulo 1 vemos cómo Pablo enfrenta y reprende a los falsos maestros y su enseñanza falsa. Luego en el capítulo 2 vemos cómo Pablo corrige la vida de pecado de ellos, pero es realmente en Tito 2, 11 y 12 cuando Pablo llega a su tesis de que la sana doctrina siempre produce una vida de santidad. Dice que la gracia de Dios nos entrena, la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. La persona que entiende el verdadero evangelio necesariamente vive, no perfectamente, pero vive conforme a ese evangelio. De hecho, recuerdan en el 2:14, dice que Cristo murió para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y la conclusión a la que Pablo quiere que lleguemos es entonces, si no eres celoso para buenas obras, tenemos una de dos opciones. O Cristo fracasó, porque su propósito de entregarse a sí mismo, la razón de por qué fue a la cruz fue para tener una posesión suya, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, primera opción, él fracasó. O segunda opción, tal vez no perteneces a su pueblo, porque la razón por la cual él murió fue precisamente para tener ese pueblo celoso de buenas obras. Pablo no mezcla palabras, ¿no? Si no estás llevando evidencia de una salvación, posiblemente es porque no has recibido esa salvación. Entonces, hoy mientras estudiamos lo que es la salvación, y mientras alabamos a Dios por su gracia y su misericordia, no quiero que perdamos el punto central de la carta de por qué Pablo está hablando de la salvación. De que Pablo va a exaltar y alabar a Dios por su misericordia, porque quiere que nosotros vemos eso como el motivo de vivir en santidad. Por ejemplo, el versículo que sigue nuestro texto describe la salvación y luego ven ahí el versículo 8. Palabra fiel es esta. O sea, es cierto lo que les estoy diciendo de la salvación, que es por gracia, que no es por obras, que no tiene nada que ver con mérito humano. Palabra fiel es esta de la gracia de Dios. Y en esas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué?
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La sana doctrina de la gracia de Dios produce un pueblo celoso de buenas obras. La falsa enseñanza, versículo 9, la falsa enseñanza, cuestiones necias, genealogías, son vanas y sin provecho, no producen santidad. Entonces Pablo dice, Tito, quiero que insistas en esas cosas, que les enseñes de la verdad, que les hables de la verdad de Dios, porque cuando entienden quién es Dios, cuando entienden su gracia, cuando entienden qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, van a ocuparse en buenas obras y así glorificar a Dios. Entonces tengamos eso en mente, tengamos ese contexto en mente mientras estudiamos este texto tan lindo de que Dios nos salvó por misericordia. La primera pregunta, ¿por qué nos salvó Dios? Respuesta, para revelar que es un Dios misericordioso, bondadoso. Dice el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios? Bueno, manifestó es paralelo al versículo 5 que nos salvó por la regeneración del Espíritu, nos salvó por Jesucristo. Además, si hemos estado estudiando la carta entera, esto es una repetición de lo que Pablo nos dijo en Tito 2:11, que dice que la gracia de Dios se manifestó cuando Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos. Entonces, cuando habla de que la bondad de Dios se manifestó a los hombres, está hablando de la obra redentora de Cristo, está hablando de la cruz. Pero esto entonces es una frase interesante, porque unos podrían suponer entonces de que Dios no mostró bondad hasta la cruz. Es como que esto no cuadra con nuestra teología de la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo es de que no demuestra bondad hasta ese momento? No es el punto, y hay una ilustración interesante que se encuentra en Hechos 27. Allí el contexto es el naufragio de Pablo en camino a Roma. Y durante esa tormenta, Lucas dice que no, literalmente no manifestándose ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, de que por las nubes, por la tormenta, la gente no podría ver el sol. Pero es porque el sol estaba fuera, estaba de vacaciones, o sea, el sol estaba ausente. No, el sol estaba donde siempre estaba. Pero mientras estuvo la tormenta y las nubes, ellos no alcanzaban ver ese sol. Y eso es precisamente la manera en que Pablo quiere enseñarnos. De hecho, tal vez recordarán de la forma que Pablo lo expresa en 2 de Timoteo 1:9, un pasaje muy paralelo. 2 de Timoteo, un libro atrás, 1:9, dice así, hablando de que fuimos salvos. Ahí en la mitad del versículo habla de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que la gracia nos fue dada? Antes de los tiempos de los siglos. Pero nosotros nos dimos cuenta de que habíamos recibido su gracia antes del empiezo de los tiempos. No. Entonces, ¿qué dice? Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es que Dios nos dio su gracia? Antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió. ¿Cuándo es de que nosotros nos dimos cuenta de la gracia de Dios? En el contexto cuando envía a su Hijo Jesucristo para que podamos creer en Él y ser salvos, ser adoptados como hijos suyos. Dios siempre ha sido un Salvador. Dios siempre ha sido un Dios bondadoso. Su bondad y su gracia siempre han brillado tan fuerte como el sol. Pero no es hasta que Cristo muere a favor de pecadores que vemos con perfecta claridad
que Dios envió a Cristo para revelar su bondad a la humanidad. Y vemos esto una tras otra vez cuando Pablo describe la salvación, ya que hemos estado en Efesios en estos meses. Efesios 2:7, Dios nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 1:6, Dios nos escoge para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Dios nos salvó para que pudiéramos exaltar y alabar su naturaleza, su carácter, sus atributos, sus perfecciones de gracia, de misericordia. Y Pablo no solamente menciona bondad, también menciona 3 otros atributos. Habla en el mismo versículo Tito 3:4 del amor para con los hombres. En el versículo 5 dice que nos salvó por su misericordia. Versículo 7, Tito 3:7, que fuimos justificados por su gracia. 4 atributos que menciona: bondad, amor, misericordia y gracia. Por eso Dios nos salvó, para alabanza de esas perfecciones. Entonces, si te preguntas, ¿por qué Dios me salvó? Respuesta: para que pudieras alabar y exaltarle por el Dios bondadoso que es. Y vamos a hablar de esos atributos, pero quisiera tratar de seguir el orden original de las palabras en griego. Algo interesante ocurre de que en nuestras traducciones la parte nos salvó viene primero, pero en el original no viene hasta el final. Lo que viene primero, y es interesante, de que Pablo empieza el versículo 5 con la frase, no por obras nuestras. Entonces, en un sentido, si llegaras a preguntar a Pablo, oye Pablo, ¿por qué Dios nos salvó? Su respuesta hubiera sido, bueno, definitivamente no por ti, no por tus obras, no por tus méritos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Solamente el pobre en espíritu, el que reconoce su bancarrota espiritual, entra en el reino. Efesios 2, esto no de vosotros. No fue por obras para que nadie se gloríe. El punto es si Dios nos salvó para revelar su gracia, ningún mérito humano puede figurar en la salvación entonces. Porque si colaboramos en algo, aún en lo más mínimo, entonces la salvación no es por gracia. Así Pablo define la gracia. Romanos 11, versículo 6. Si es por gracia, no es por obra. De otra manera, no sería gracia. O es gratis o pagas un centavo. O es gratis o pagas algo. La única manera en que sea gratis es que si no pagas nada. Ahí nos ayuda la cita famosa del reformador Melanchthon, de que no contribuimos nada a nuestra salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Si Dios nos salva, como el texto dice, para revelar y para manifestar su bondad y su gracia, entonces tuvo que salvar a personas que no lo merecían en ninguna manera, que no podrían pagarle de regreso ni un centavo. Si ganamos el 1% de nuestra salvación, el plan de Dios fracasa, porque ya no puede revelar una gracia pura, perfecta. Pero no fracasó porque salvó a mendigos como tú y yo. Gente que no tuvimos ningún mérito, ninguna obra de justicia, nada. Gente sin obras de justicia, gente sin mérito propio. Es ofensivo a Dios, es opuesto a su plan y sus propósitos que nosotros nos jactemos de nuestra salvación. Porque Él hizo todo por gracia, por misericordia. No dice que nos salvamos. No dice que Dios y nosotros fuimos un buen equipo en lograr la salvación. Dice que Él nos salvó. Es un verbo en donde nosotros recibimos la acción. Él es el único actor. En la salvación Él da, nosotros recibimos. Y nos salvó y nos transformó para que pudiéramos alabar su misericordia. Como mencioné, hay 4 atributos que Pablo resalta acá. Los primeros 2, bondad y amor, Dios revela a
todos los hombres. Y luego comenzando el versículo 5 vemos que revela su misericordia y su gracia a los que salva. Entonces bondad y amor manifiesta a los hombres en general. Misericordia y gracia lo recibimos los hijos de Dios. Entonces, en primer lugar dice que Él es un Dios lleno de bondad. Lo que vemos en la obra de Cristo es bondad. Esa palabra bondad también se traduce como generosidad, como amabilidad. El diccionario dice la disposición de ayudar o beneficiar a otros. Y según esa definición, entonces la cruz es la máxima expresión de bondad. Qué ricos beneficios se ofrecen en la cruz. Salvación y adopción a la familia de Dios. ¿Qué ayuda se ofrece cuando Dios redime a un pecador y le traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? O sea, alabemos a Dios, hermanos, por su bondad que se revela, que se manifiesta en la obra redentora de Cristo. También Pablo dice que se manifestó el amor de Dios. Y lo interesante es de que a lo mejor cuando me escuchase decir que demuestra bondad y amor para con todos los hombres, es como que una cuestión de duda allí. O sea, Dios muestra amor ágape a todos. Bueno, Dios es un Dios bondadoso con todos. Dios hace brillar su sol sobre los justos y sobre los injustos. Pero lo interesante es de que acá en griego Pablo no usa la palabra ágape, sino que usa la palabra filantropía, o la palabra griega de donde viene la palabra en español filantropía, perdón, que es un afecto, es un amor general a la humanidad, no es un amor global, un afecto hacia toda la creación de Dios. No es ese amor ágape, amor sacrificial que guió a Dios a enviar a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Y eso es un contraste, es un misterio difícil de comprender. El hecho de que Dios es un Dios lleno de bondad y lleno de filantropía, que demuestra su bondad a todos los hombres, pero no salva a todos los hombres. Y guía a que la gente llega a extremos erróneos o a pensar de que Dios solamente salva a algunos, así que es un Dios muy estricto, un Dios muy severo que está enojado con todos los hombres, o decir que Dios ama a todos y muere por todos y quisiera salvar a todos, pero la gente no lo permite y le roban de su soberanía. Y no podemos caer en ningún extremo. Dios es soberano. Dios salva a los que Él escogió antes de la fundación del mundo y solamente los salva a ellos. Cristo murió por ellos. Dice en Juan 17, no oro por el mundo, oro por los que me diste. Y Él se santifica, se entrega por los suyos. Cristo muere por su esposa. No tiene varias mujeres, tiene su pueblo. Pero no podemos pensar por ello de que Dios no tiene ningún afecto ni ninguna bondad hacia su creación, hacia el mundo. Él es un Dios dadivoso, un Dios generoso. Entonces es un misterio ahí que es difícil de lograr comprender, de que el Dios que aborrece al pecador, como leímos en el Salmo 5:5, también es el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito al mundo para que cualquier persona que crea tenga vida eterna. Es el Dios que dice, no quiero la muerte del impío. Y vemos eso tan claramente en la cruz, de que sí, Dios es santo, sí, Dios es justo y airado contra el pecador, pero Dios también es bondadoso, su carácter es benigno. Y la cruz revela esos atributos a los hombres. En Cristo colgado en la cruz vemos el corazón de Dios, vemos la bondad y la amabilidad de un Dios que invita a todo ser humano a venir y ser salvo. Es el Dios que dice en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos, mis escogidos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jesucristo que dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Entonces vemos el carácter de Dios. Entendemos de que nos salva a todos y Él es soberano en esto. Pero vemos su carácter lleno de benignidad en la cruz, en la obra redentora de Cristo. Lamentablemente, obviamente, no todos lo reciben. La mayoría rechazan. Muchos llamados, pocos escogidos. Pero en la cruz vemos esa bondad y amor de Dios. Y no solamente vemos dos otros atributos, vamos a adelantarnos en el texto un poquito en versículos 5 y 7, donde Pablo menciona la misericordia, que Dios nos salvó por misericordia, y luego en el versículo 7, donde menciona su gracia. Misericordia significa compasión. Y lo interesante en particular en el contexto cuando pensamos en la compasión implica dos realidades. La primera es que implica nuestra necesidad. Dios no necesita compasión. Dios no necesita misericordia. Tienes misericordia del mendigo, del necesitado. Entonces el hecho de que Dios haya tenido compasión y misericordia con nosotros implica que estuvimos en un estado de necesidad. De que éramos mendigos espirituales, que no tuvimos obras de justicia, no somos santos, somos los bajos y sucios. Y segundo, habla de la tierna compasión de Dios, que bendice al mendigo porque le gusta hacerlo, porque se complace en hacerlo, porque así es un Dios misericordioso, es su naturaleza, es un gusto para Él, es un gusto compartir. Es galardonador. ¿Por qué? Porque así tiene una abundancia de recursos y le gusta dar. Es el único ser que posee aseidad. Él es quien da vida a todos y le gusta hacerlo. Le gusta mostrar compasión. Qué Dios tan maravilloso, tan perfecto. Y el hecho de que Dios nos salvó a nosotros, entonces es la perfecta expresión de su carácter. Es como decir, claro que ese Dios nos salvó. O sea, es natural para Él. Es un salvador. Es como ver a José servir. Es como, claro que lo va a hacer. Es lo que le gusta hacer. No sé si le gusta esto o comer más, pero o sea, vemos de que con Dios salvar es su naturaleza porque es un Dios misericordioso, ¿no? Además de esto, dice que nos ha mostrado su gracia, ¿no? Gracia es la palabra que conocemos, ahí se trata de un regalo inmerecido, que no merecíamos la salvación, la recibimos como un regalo de Dios.